Cuando se piensa en el bloqueo con relación al sector artístico y literario, en lo primero que se piensa es en la circulación, en las limitaciones que el bloqueo provoca en la circulación del arte y la literatura. Y es efectivamente, probablemente sea la zona más visible del bloqueo, pero es mucho más complejo que si los productos y los bienes culturales de Cuba circulan o no. Porque para que esos bienes circulen es necesario toda una cantidad de procesos que son de orden formativo, procesos productivos, que también son muy impactados por el bloqueo. Por lo tanto, yo quisiera hablar primero un poquito de las afectaciones en términos numéricos que para este Ministerio de Cultura de Cuba implica el bloqueo cada año, o sea, los daños que produce el bloqueo cada año, en muchos casos con cifras estimadas, al sector de la cultura. En primer lugar, yo quisiera expresar que solamente por concepto de exportaciones, es decir, lo que el Ministerio de Cultura exporta con poca eficiencia o lo que deja de exportar, estamos hablando de unas pérdidas entre 5 y 6 millones de dólares anualmente por que no se puede acceder a determinados mercados, porque para acceder a esos mercados se necesita un flete mucho mayor que el que se necesitaría para un mercado cercano, porque se trabaja con inseguridad en términos de las contrapartes. A veces se trata de exportar un producto o un bien hacia un destino y cuando ya se ha hecho una inversión, esa exportación se malogra porque esa contraparte recibe determinada presión y entonces hay que reorientar esa exportación. Por todos esos conceptos, este ministerio pierde entre 5 y 6 millones de dólares cada año. Pero esa no es la única área. También por concepto, en todo lo que tiene que ver con la producción de esos bienes y de esos servicios, una parte de los cuales después se podría exportar, pero la mayoría de los cuales están destinados al pueblo de Cuba para respaldar el principio de acceso masivo a lo mejor de la cultura cubana y universal que ha defendido siempre la revolución y que es una de nuestras grandes conquistas. Por ese concepto, por el concepto de lo que se debe producir, producción de bienes y servicios, nosotros perdemos cada año más de 12 millones de dólares. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, limitaciones en el acceso al equipamiento, limitaciones en el acceso a las materias primas y los materiales que muchas veces hay que traerlas desde mercados remotos cuando pudieran traerse a precios muy accesibles desde mercados mucho más cercanos que hoy están limitados por el bloqueo. Es un caso que es muy fácil, que ilustra muy bien hay un caso que ilustra muy bien que son los insumos para la discografía. Nosotros tenemos una gran producción musical en Cuba y se sabe que el disco, si no se registra en el momento en que el músico lo produce, lo genera, luego ese propio músico pierde interés en esa producción porque en un momento posterior estará en función de otras producciones, tendrá otras metas en el orden creativo. Por lo tanto, la fijación de un producto musical en el soporte de disco es imprescindible en un momento y un lugar determinado, no cuando se pueda. Por lo tanto, eso implica que hay que importar constantemente los insumos para esa producción discográfica, porque usted puede imprimir el disco en Cuba, pero el soporte sobre el que ese disco se imprime no se fabrica en Cuba. Por lo tanto, usted tiene que importarlo y ahí también hay una gran afectación. Nosotros, por ejemplo, estamos en un proyecto de distribuir música cubana mediante memoria flash, porque se sabe que el consumo digital el consumo cultural digital ha ido incrementándose y ahí otra vez vuelve el problema del insumo. Ese insumo hay que importarlo, no se produce en Cuba y como consecuencia del bloqueo hay que importarlo de un mercado remoto. Bueno, eso también implica costos adicionales por concepto de flete. Estamos hablando de las inversiones. Cuando nosotros nos proponemos hacer un grupo de inversiones que son en definitiva para prestar servicios culturales en Cuba o para generar importaciones, esas inversiones se atrasan. ¿Por qué? Porque el proveedor no nos puede cumplir con el equipamiento, porque a veces hay que cambiar de proveedor, porque estos proveedores reciben presiones como consecuencia del bloqueo. Son algunos de los aspectos que inciden en este acápite de producción de bienes y servicios, donde, reitero, perdemos cada año un aproximado de 12 millones de USD, de dólares en este caso.
También por concepto de afectaciones monetarias financieras, operaciones bancarias que hay que hacer por las limitaciones que hay con el uso del dólar, que también forman parte de la política del bloqueo. Bueno, por ese concepto, este ministerio, este país, en el sector de la cultura, pierde anualmente un estimado de $1 millón. Fíjense en cuánto voy diciendo: 5 millones, 12 millones, 1 millón, por concepto de bloqueo tecnológico, que eso tiene que ver con toda la actualización tecnológica que deben tener nuestros estudios de televisión, nuestras fábricas de bienes, en el caso del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Por ese concepto nosotros perdemos cada año 1,5 millones de USD. De manera que, de forma general, este Ministerio de Cultura, o la cultura cubana, a través de su ministerio, tiene cada año pérdidas estimadas en el orden de los $22 millones como consecuencia de las presiones y como consecuencia de la política injerencista y extraterritorial del bloqueo. Están también afectaciones que están dentro de las cifras que dije inicialmente, pero que son más específicas y que ayudan mucho a comprender de qué se trata. Por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza artística, nosotros tenemos un sistema de enseñanza artística que tiene 39 escuelas en todo el país. Existen escuelas en todas las provincias de Cuba para estudiar arte y están cubiertos todos los niveles. Existen escuelas de nivel elemental, existen escuelas de nivel medio y de nivel superior. De modo que un niño, a la edad que se aconseja estudiar un violín, a la edad que se aconseja comenzar a estudiar un instrumento de viento, lo comienza a estudiar desde la escuela primaria en una escuela cercana, lo más cercana posible a su territorio, y luego hacer lo que se llama un pase a nivel, pasa a su nivel medio, y con los que tienen ya un talento más excepcional, los que se destacan más, pasan al nivel superior, que es el Instituto Superior de Arte, que tiene una sede en La Habana y tiene varias sedes fuera de la capital. Bueno, los instrumentos, las zapatillas, los vestuarios para el ballet, los leotards que se llaman, todo lo que tiene que ver con la infraestructura material de esas enseñanzas, un alto por ciento de eso se importa. ¿Y de dónde se importa? Bueno, obligatoriamente se tiene que importar desde mercados lejanos, lo que conduce a un encarecimiento notable de los precios. De modo que con lo que nosotros podríamos importar una cantidad determinada de instrumentos que no se fabrican en Cuba, como son los instrumentos de viento, por ejemplo, de viento madera y viento metal, con lo que nosotros podríamos importar 100 instrumentos de viento metal o de viento madera, al tenerlo que comprar en un mercado mucho más remoto y encarecerse los fletes, a lo mejor podemos comprar 60, 50, 70, y tenemos que invertir en eso mucho más dinero, que es a su vez un recurso que después no vamos a tener para otros ámbitos de la cultura donde lo necesitamos. Eso pasa con los instrumentos de la enseñanza artística y los medios para la enseñanza artística, pero pasa también con los materiales para las artes plásticas, que muchos de ellos tampoco se producen en Cuba: óleo, acrílico, pintura, pigmentos que tienen una alta especialización y que también son importados. Pero más allá de lo que pasa con la enseñanza artística, pasa también con el sector profesional. El músico profesional necesita de un audio para tocar, ese equipamiento se importa. El músico profesional se necesita reponer sus instrumentos cada un determinado tiempo. El estudiante de un instrumento no utiliza el mismo instrumento desde que empieza a estudiar hasta que llegue al final. Por ejemplo, un violinista utiliza, de acuerdo con las edades, distintos tamaños de violín, y esos son instrumentos que Cuba tiene que importar, porque nosotros tenemos un principio en la enseñanza artística y en ninguna de esas 39 escuelas de arte que tenemos, un estudiante de música entra si no hay un instrumento que ponerle en la mano el primer día que llega a la escuela. Y eso lo garantizamos nosotros de manera presupuestada, porque es un interés, es una política del Estado, formar profesionalmente a esos músicos al más alto nivel. Yo quisiera no quisiera dejar de referirme antes de concluir al hecho particular de la música, la circulación de la música y los intercambios culturales entre Cuba, entre los artistas cubanos y los artistas norteamericanos. El mercado norteamericano fue hasta 1959 el mercado natural para la música cubana. Era común que nuestros músicos viajaran, hicieran giras, volvieran a Cuba, grabaran en Cuba con representaciones de disqueras norteamericanas
en función de que después ese disco se distribuyera. Era común que nuestros discos de nuestros músicos se vendieran en tiendas de discos, en circuitos de venta fonográfica en los Estados Unidos. Eso, como se sabe, a partir de 1959 y el triunfo de la Revolución, dejó de existir, entre otras razones, como consecuencia de la hostilidad y el bloqueo de que estamos hablando aquí. Bueno, eso significa que hoy nuestras agrupaciones no pueden cobrar, no pueden firmar contratos con empresas norteamericanas. Y el hecho de que no puedan firmar contratos hay que interpretarlo de dos maneras. O sea, no pueden firmar contratos a través de las empresas que los representan en Cuba. Y parece un detalle menor, pero no lo es. ¿Por qué? Porque un cubano, un artista cubano que se atreva a firmar un contrato de manera personal con una empresa norteamericana queda completamente protegido. No tiene ninguna protección legal. ¿Por qué? Porque las empresas que los representan en Cuba no lo pueden acompañar en esa gestión. Ya eso es una desventaja de partida que condiciona negativamente los precios. Uno no puede comparecer a un mercado de manera irregular y pretender que pague ese mercado lo que ese producto vale. Al usted entrar en desventaja, automáticamente eso le condiciona negativamente los precios. Así que un problema conduce al otro. Y al mismo tiempo, uno no puede entrar irregularmente a un mercado y aspirar a disfrutar de las bondades de que disfruta el que entra de manera regular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el que entra de manera regular a un mercado, digamos un artista colombiano, un artista argentino, un artista de otros de nuestros países que no tenga el férreo bloqueo que tenemos nosotros, puede articular circuitos, puede presentarse en lugares de todo carácter, en universidades, en teatros, en lugares abiertos. Nuestra presencia, nuestros músicos, se limita a espacios marginales, a espacios, como había explicado anteriormente, a espacios de personas que están dispuestos a correr ese riesgo y que tienen que emplear el doble o el triple del tiempo y el esfuerzo para lograr la presencia de una agrupación cubana que el tiempo y el esfuerzo que invierten para una agrupación de otro país de Latinoamérica. Cuando yo tengo que hacer el triple del esfuerzo y corro el triple de los riesgos, pues es muy fácil entender que la mayoría de los programadores no articulen su gira, su trabajo con agrupaciones cubanas. También ocurre que ese intercambio se ha ido teniendo cada vez más barreras. ¿Sí? En la era Obama se logró incrementar notablemente ese intercambio y se logró que varias orquestas nuestras no solo fueran y tocaran en los Estados Unidos, sino que intercambiaran con universidades donde se enseña música, que intercambiaran, que es un reclamo siempre del artista. El artista no solo quiere ir y tocar y volver, el artista le interesa intercambiar tanto con sus pares, con otros artistas, sino también como con los públicos. Entonces, eso se logró bastante en el gobierno de Obama, pero en el gobierno de Trump eso se ha ido limitando cada vez más. Se han ido poniendo cada vez más trabas, se han ido generando cada vez más dificultades, y hoy por hoy eso es prácticamente imposible que una agrupación cubana pueda establecer una gira, pueda hacer asiduamente presentarse en los Estados Unidos, comenzando por el simple hecho de que ese músico no puede solicitar una visa en Cuba. Para comenzar, ese músico cubano es discriminado de partida. Ese músico cubano tiene que ir a un tercer país a buscar una visa y después, si le conceden esa visa, podrá viajar a los Estados Unidos. Por lo tanto, en lo que cualquier músico de cualquier otro país de América va en su ciudad o cuando más en la capital de su país, solicita una visa para los Estados Unidos, se la conceden y viaja, el cubano tiene que viajar a un tercer país, y eso es un gasto que gravita sobre el productor que te convoca, que te quiere invitar. El productor no solo tiene que financiar los gastos de la gira, sino que es un gasto que no produce nada, que es ir a un tercer país para usted
obtener la visa. Como ustedes ven, son cada vez más trabas, son cada vez más obstáculos que por supuesto nosotros condenamos y creo que la efectividad de nuestra música y de nuestro arte en general, porque eso aplica para cualquier manifestación del arte, de nuestro ballet, sería mucho mayor si no tuviéramos esa cantidad de obstáculos. Para que se tenga una idea de lo que significa esta etapa de Trump, de lo que ha significado esta etapa de Trump para la disminución del intercambio cultural entre artistas cubanos y norteamericanos, podríamos decir que en el año 2016 se produjeron 623 intercambios culturales entre artistas cubanos y norteamericanos. Lo mismo allá que aquí, sumando todo lo que hicimos en ese año. 4 años después, en este año que transcurre, se han producido solamente 32 intercambios. Fíjense ustedes, hay una disminución casi de aproximadamente 20 veces con relación a lo que se logró en 2016. Y pudiera pensarse, bueno, es lógico que en el año 2020 la disminución sea tan trágica porque estamos en etapa de COVID y desde marzo no se producen viajes, no se producen movimientos, no hay entrada a ninguno de los dos países, pero es que si revisamos la cifra de 2019, comprobaremos que se hicieron apenas 168 intercambios. Quiere decir que bajó más del triple desde el 2000 en solo 3 años. Y claro, en este año incide la influencia de la COVID, pero hay que tomar en cuenta que en ese número de 32 están contadas también las acciones que se han hecho online, las acciones que se han hecho por la vía de internet. Así que bueno, esto demuestra la disminución que hemos tenido en apenas 4 años. Y yo quisiera finalmente referirme a algo que ha venido ocurriendo recientemente, que es la politización extrema de ese intercambio cultural. Nosotros hemos vivido cómo se hostiliza a nuestros artistas por el simple hecho de haber decidido vivir en Cuba. Eso nos parece extremadamente injusto, además de, sobre todo porque es discriminatorio con los artistas que simplemente han tomado la decisión de vivir en Cuba. Y eso, ¿cómo se produce? Bueno, se hace una minería de datos de esos artistas y se busca hasta la última foto que haya podido tener con un líder de la revolución. Y automáticamente se profieren una cantidad de ofensas contra ese artista que no necesitan ser probadas. Toda una maquinaria mediática que convierte esas ofensas en verdades y automáticamente sataniza, criminaliza a ese artista, especialmente en las redes sociales. Eso es una cosa que nosotros tenemos que denunciar. Hemos denunciado y vamos a seguir denunciando, y que además se extiende a los artistas cubanos que viajan y que radican en los Estados Unidos. Ya no basta con radicar allí y no hablar de política y no defender la revolución. Ahora hay una exigencia de que esos artistas tienen que pronunciarse obligatoriamente contra la revolución, y pronunciarse cada vez más fuerte, y pronunciarse cada vez de manera más obscena, y pronunciarse de manera cada vez más ofensiva con los líderes de la revolución. Muchos de esos artistas se han formado en Cuba, muchos de esos artistas viajaron a los Estados Unidos una vez que la revolución los formó en ese sistema de enseñanza que ahora ellos denostan, que ahora ellos denigran y que ahora ellos ofenden. Entonces, yo no sería capaz de mencionar ningún nombre porque no es necesario, pero sí quiero denunciar aquí la hostilidad que se está sometiendo los artistas nuestros, que a veces raya a veces no, que muchas veces pasa por la grosería, pasa incluso por la amenaza personal. Se han dado casos de artistas nuestros cuyos teléfonos se han publicado para que los llamen, para que los ofendan, y eso nosotros no estamos en condiciones de asumir, o sea, no estamos en condiciones de aceptar una relación de intercambio cultural bajo esas condiciones. De manera que, bueno, nuestros artistas, los artistas que viven en Cuba son nuestros artistas, vamos a mantener una relación con ellos, la que hemos mantenido siempre, de respeto, de acompañamiento en sus procesos culturales, y los vamos a defender siempre frente a estas agresiones y frente a cualquier otra que se produzca, como lo hemos venido haciendo hasta ahora.